Vamos a encontrar. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Hoy es 24 de julio del 2020 y es un viernes, aunque ahora los días no son como antes. Hoy los viernes no tienen el sabor de antes, lamentablemente. Pero bueno, estamos aquí en una entrevista más de este círculo de entrevistas a 100 expertas y expertos para hablar del tema de la crisis y el mundo post-COVID. Estoy muy contenta de tener aquí a mi amigo Carlos Manuel Acuña. Se los presento. ¿Cómo estás, querido Carlos? Gracias por venir acá con nosotros. Mira, pues muy contento de estar con ustedes y de poder charlar en estos momentos de algo tan complejo, tan triste, tan traumático, pero que a la vez nos deja reflexiones, nos deja oportunidades, nos deja la vivencias, sobre todo al interior, yo creo. Al interior de uno es donde está el mayor descubrimiento, ¿no? Claro. Contento de estar aquí. Y bueno, pues nuestro querido Carlos Manuel Acuña es abogado y le gusta mucho investigar del tema de los derechos humanos, es doctorante en Derecho y está haciendo una tesis maravillosa que yo la estoy esperando porque cuando platico con él siempre me habla con mucha pasión y es por eso que quise que estuviera acá con nosotros porque es un apasionado del derecho, de los derechos humanos y de verdad, Carlos, que ese sabor con el que platicas es maravilloso porque esa vena tuya sobre esta manera de ver el derecho, de ver los derechos humanos, de ver la persona humana, de ver la dignidad, me encanta y creo que es algo que podemos platicar y que sería muy valioso compartir. Entonces, te agradezco mucho que estés acá. Gracias, Carlos. Y bueno, vamos a hablar de este tema que se llama dignidad y COVID, dignidad humana y COVID, ¿qué está pasando? Y quiero preguntarle a Carlos, antes de que avancemos, okay, ¿cómo te encontraste con este tema, Carlos? ¿Cómo descubriste que te gustaba ser abogado y que te gustaba ser un abogado especialista o investigador o apasionado de los derechos humanos? ¿Cómo te sucedió eso? Pues mira, en realidad fue una cuestión de estrategia al principio, ¿no? Okay, porque como abogado uno piensa, bueno, ¿a qué me voy a dedicar? ¿No? Yo quería algo que fuera más bien transversal, que cruzara muchas materias y que hablara de algo importante, ¿no? Y mi primer acercamiento de cómo elegí inclusive a la persona que inicialmente me inició en la investigación fue viéndolo precisamente en un video, él estaba dando una conferencia en inglés. Y yo dije, quiero que él me dirija la tesis. ¿Y quién es? ¿De quién estamos hablando? De Imer Flores, de Jurídicas. Ok, Imer Flores. Bueno, Imer, pues, es toda una persona muy reconocida en México, pero sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra. O sea, él estudió con Working en Harvard y ya manejaba mucho el tema de argumentación, derechos fundamentales y demás. Okay. Y entonces fue que de ahí yo empecé con el tema de derechos fundamentales en el 2009 y posteriormente pues me fue cautivando. Fue terminando mi maestría por ahí del 2011, cuando tuve la oportunidad de trabajar en el Poder Judicial y justo yo entro a trabajar en el Poder Judicial en mayo del 2011 y en junio del 2011 viene algo tremendo en México y sobre todo para los jueces y magistrados, que es la reforma constitucional de derechos humanos del 2011. Entonces, todo el mundo estaba como muy contento trabajando sobre bases muy sólidas y veían a los derechos humanos como algo pues que estaba muy bien, que era muy bonito y que era muy importante, pero que más bien pertenecían a la filosofía del derecho y demás, y cuando había que resolver las sentencias, pues las resolvemos como sabemos, y los derechos humanos se quedan ahí en ese lugar, en ese cuadro donde también se ven desde lejos, ¿no? Para mucha gente pensamos que los derechos humanos habían aparecido en México en 2011,
ya estaban desde hace mucho, pero cuando es como un arranque es decirle, ahora ya es obligatorio, ¿eh? Ahora ya es más en serio. Ahora Entonces, ya es en serio, sí. bueno, y decían, ¿cómo voy a controlar a esto, no? Y bueno, el Poder Judicial me dio la oportunidad muy, muy padre de poder trabajar con casos muy reales, muy concretos, y ver pues, las colisiones, los puntos de contacto de estos derechos humanos con cosas muy reales. Y Muy bueno, bien. pues así fue como me fui adentrando. Así encontraste el amor en los derechos humanos. Uh-huh. Amigas y amigos que nos acompañan, platíquenos de dónde se conectan y por qué a ustedes les parece importante el tema de los derechos humanos. Y le voy a preguntar ahorita a Carlos, ¿por qué estamos hablando de este tema? Porque ahorita que estamos en medio de esta crisis, que estamos hasta en México, estamos acá en la joroba, hasta arriba. Ayer fue el día que más muertos e infectados se registraron en toda la pandemia del COVID. Entonces, estamos acá, amigos, acá. Estamos donde está la cosa más grave. Hay crisis allá afuera, así es que si pueden, no salgan. Y ahí, en este momento que estamos, Carlos Manuel Acuña, ¿por qué estamos hablando de dignidad humana? Pues mira, sí es cierto, ¿no? Más de 700 muertos lamentablemente. Ojalá y rompiéramos otros récords, pero estamos rompiendo de fallecimientos en, en, en este tema del COVID, que ha sido un punto de inflexión muy, muy importante. Yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial, y esto lo han dicho varias personas, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, creo que esto que estamos viviendo es, pues es uno de los fenómenos más importantes. Y bueno, por ahí dicen que la gente se conoce en la noche oscura del alma, ¿no? Y yo creo que a nivel derecho, a nivel dignidad, a nivel global, esta, sin duda, es la noche oscura del alma a nivel mundial. Entonces, por eso, en marzo, cuando se decreta por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, esta situación como una pandemia, pues muchos no sabían bien a qué se refería, pero se escuchaba verdaderamente feo, ¿no? De que ya dijeran, bueno, esto ya es una pandemia, nos vamos a morir todos, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Algunos más dicen, a mí que no me anoten el 2020 porque no lo he utilizado, que no me cuente a mi edad porque pues me la ha pasado la mitad del 2020 enclaustrado, ¿no? Entonces, hay muchas maneras y además no es lo mismo un, un encierro porque tú quieres, te vas a un retiro porque quieres encontrarte contigo mismo, en fin, que un encierro por un toque de queda, por una restricción de derechos humanos, por, por inclusive una suspensión de garantías, una suspensión de derechos, ¿no? Entonces, cuando todo esto se pone en jaque, volver a pensar el origen de todo tiene sentido. Cuando hablamos, bueno, ¿qué es mi libertad? ¿Qué es el derecho a la salud? ¿Qué pasa si alguien me estornuda en la calle y no lleva cubrebocas? ¿Él tiene derecho a hacer eso? Yo tengo derecho a, a salir y no tener ninguna medida de sana distancia. ¿Mi libertad da para eso? Si el gobierno Buenas preguntas. me pide que me quede, él tiene derecho a hacer eso, puede restringirme mi libertad, puede tocar mi dignidad, o si inclusive puede meterme a la cárcel por no usar un cubrebocas. Esto lo puede hacer en materia de derechos humanos. Eh, Son cosas que uno se pregunta y que inclusive este miedo, porque además esta reflexión en las familias es una reflexión basada en la angustia, basada en el miedo, ¿no? De repente uno ve su WhatsApp, por ejemplo, la gente que tiene muchos amigos, como Yadira Tamayo, ve su WhatsApp y bueno, algo que nos puede pasar es que de repente empezamos a ver moños negros, ¿no? ¿Y qué significa esto? Esto parece como un estado de guerra.
Uno pasa y ve calles desoladas, uno vio el viaducto desolado, el periférico desolado, ve las tiendas cerradas, uno ve aquellos cafés donde uno nos reuníamos a platicar, los ve cerrados, los ve con ese espectro fantasmal de algo que no entendemos. Y ante esas preguntas que no entendemos, hablar de los orígenes, del valor intrínseco de la persona, de aquello que no puede ser vulnerado, de aquello que el gobierno o el Estado no puede tocar, cabe el punto de inflexión para preguntarse, ¿no? Sí, me encanta la perspectiva con la que lo tomas, Carlos. Creo que sí, que la realidad nos impresiona, ¿no? Tú y yo vivimos en una ciudad, quizá algunos de nuestros amigos que nos ven, no, pero vivimos en esta Ciudad de México que vivimos hacinados, ¿no? Vivimos, siempre hay mucho tráfico, siempre vemos mucha gente en las calles, siempre hay mucha gente en los restaurantes, hay mucha gente en todos lados. Y hoy, pues sí, es una cosa impresionante salir y ver estos lugares cerrados, estas grandes avenidas vacíos. Y es verdad que una persona se conoce en estos momentos de crisis. Una persona, dicen, una persona se va a conocer, la crisis lo va a evidenciar cómo es. Entonces, ante una crisis va a sacar lo mejor o lo peor esa persona. Y lo mismo pasa en las sociedades. Y me gusta esta analogía que haces tú al hablar de la hora oscura del alma, porque sin duda eso es lo que es una crisis y es lo que estamos pasando. Y entonces, como comunidad, como sociedad, cómo estamos reaccionando. Y vemos que hay diferentes tipos de reacciones. Sin embargo, siempre está este límite al que queremos apelar, ¿no? Al que quisiéramos que estuviera ahí. En este caso estamos hablando, pues, de estos derechos humanos, si nos los garantizan o no, si puedo yo exigirle a aquel que por favor se quede en su casa, que si alguien tiene COVID se quede en su casa, o que si alguien tiene, o que ande con cubrebocas en la calle, o que por favor le deje tomar la temperatura, porque hay personas que dicen, no, eso te escanea el cerebro. Hay muchas leyendas urbanas ahora, te escanea el cerebro, te roba no sé qué, te da cáncer. Entonces, de repente hay muchas creencias, son respetables todas, sin embargo, hay eso, o sea, ¿dónde está mi derecho a exigirle que respete el mío al derecho a la salud? ¿O dónde está el límite para que él se ponga un cubrebocas como el que traigo yo? Entonces sí, son grandes preguntas que surgen en medio de esta pandemia. Voy a leer comentarios, Carlos, y ahorita le seguimos. Tenemos aquí unos saludos. Marisa, querida Marisa, gracias amiga por estar acá. Guillermina, gracias Guillermina por estar acá, Guillermina Salazar. Y Víctor Acuña, gracias Víctor Acuña por acompañarnos, bienvenidos. Y seguimos, vamos. ¿Qué pasa, Carlos? Entonces ya planteaste ahí qué es lo que está pasando y de verdad estamos hablando cosas bien fundamentales, pues que es mi derecho a la vida y mi derecho a la salud, y que en medio de esta crisis eso surge. ¿Qué es lo que has visto que se ha manifestado más? Bueno, yo creo que lo primero que entra en tensión es, por supuesto, el derecho a la vida y el derecho a la salud, pero cuando alguien te manda un mensaje de decirte, por favor, quédate en casa, lleva implícito algo, que tienes una casa. ¿Puedes hablar un poquito más alto? ¿Sí? Que el hecho de que cuando alguien te pide, por favor, Yadira, quédate en casa, ¿sí? Esto lleva implícito un mensaje. El mensaje es que tú tienes una casa, que tú tienes un hogar, que tú tienes un lugar donde resguardar. Esto es lo primero que entra en tensión, porque hoy los más desvalidos son los que peor la pasan en una crisis como esta. Porque hay personas que no tienen hogar, que no tienen una casa donde estar. Y si la medida es, por favor, quédate en casa, ¿esto cómo afecta su vida, su dignidad, su futuro, ¿no? Su propia certidumbre, ¿no? Si le están diciendo, oye, ve y quédate en casa, pero ¿cuál casa, no? Entonces, esto es
como una primera atención, ¿no? El derecho de tener un hogar, un lugar donde tú recrearte, volver a esconderte, volver a refugiarte. El hogar es todo eso para nosotros. Es el lugar donde nos volvemos a nutrir. El hogar es el lugar donde la gente cobra fuerzas. El hogar es el lugar donde la gente descansa de los sufrimientos de la lucha diaria. Y hoy por hoy el hogar también se convierte en un refugio. Entonces el derecho a la vida y el derecho a la salud entran en colisión, pero también el derecho a tener un hogar. Esto es, yo creo que de lo primero que entra. Y además algunos grupos vulnerables que son afectados, que como les platicaba, ante una crisis tan general, tan alarmante, tan variable como es la crisis del COVID-19, sin duda alguna tiene muchas esferas en las cuales repercute de manera grave, pero sobre todo en los lugares de los puntos más vulnerables, por ejemplo, los discapacitados, la gente de pobreza, con extrema pobreza, las mujeres, y ahorita voy a decir por qué, los niños, los adultos mayores, ¿no? Y, por ejemplo, hablaré primero de la gente con problemas de discapacidad. ¿Cómo es que viven este tipo de personas la pandemia del COVID? ¿Y qué tensiones hay en la dignidad y en los derechos humanos de ellos? Cuando se habla del derecho humano a la salud, alguien podría decirme, oye Carlos, vamos, no hay derecho humano a la salud. Está bien clarito el artículo 4 constitucional y dice que hay un derecho a la protección de la salud, que no es protección de la salud, no derecho a la salud, sino pues, que vayan los enfermos y pidan su derecho a la salud y así serán curados, ¿no? Pero esta es una manera muy limitada de ver el derecho humano a la salud. En primer lugar, porque usualmente las cuestiones gramaticales no nos ayudan en mucho para entender los derechos humanos. Lo que ahí se ve en la disposición del enunciado constitucional es eso, es un enunciado constitucional. La norma es otra cosa, lo que subyace del deber ser es otra cosa. Esto a veces es difícil de entender para los estudiantes de Derecho, porque dicen, no, la norma es el artículo 4 constitucional. No, eso es la disposición constitucional, eso es el enunciado. La norma es lo que debe de hacerse, lo que está afectado, decimos nosotros, de un operador deóntico, pero que es básicamente un enunciado que te obliga, actúa como un mandato de obligación. Y así empiezas a identificar en qué enunciados hay normas. No en todos los enunciados hay normas. No todos los enunciados de la Constitución tienen normas, ¿no? Hay unos que simplemente son declarativos y de muchos otros. Solamente los que tienen un operador bióntico de prohibición, permisión, van a tener esta situación de ser considerados como normas. Y aquí la norma de derecho humano a la salud es expansiva, porque tiene que entenderse también no solamente desde el artículo 4 constitucional, sino también desde el 25 párrafo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, desde el 21 párrafo primero del Pacto Internacional para los Derechos Económicos, Políticos y Culturales, ¿no? Entonces, cuando hablas de que esta norma es expansiva, hablas de que pues, es como una cobija que ampara o que protege. Ahorita de que estamos hablando en estos sujetos en particular de las personas con discapacidad y de cómo se están tensionando sus derechos ahorita en el COVID. ¿Qué está pasando con ellos ahorita que estás hablando de eso? Por ejemplo, hay en estos ordenamientos que mencionábamos, bien específicamente una idea de una vida digna, de una forma de vida. Es diferente cómo se ve
el derecho a la salud, que una simple protección. Esto va más allá. La vida digna de una persona con discapacidad es algo mucho más allá que su protección a la salud. Va mucho más allá. Entonces, la manera integral y armónica de entender estas cosas es entender en los contextos completos en los cuales se trata de proteger estos bienes básicos. ¿Cómo puede haber una vida digna de una persona con discapacidad si la ciudad, por ejemplo, la Ciudad de México, no está diseñada para gente con discapacidad? ¿No? Ya no vamos a decir de los pueblos o de otros lugares, sino la ciudad misma. A veces los lugares inclusive donde vamos al cine o vamos al teatro, donde escuchamos un concierto, no están diseñados para estas personas. Pero aquí este pequeño desplazamiento que sufrían se ve acentuado. ¿Por qué? Porque una persona con discapacidad o demás tiene que tener muchos problemas para acceder a su hospital, a su clínica y demás. Y ante estas cosas, su clínica a veces es cambiada, el hospital también cambia, a veces los medicamentos a los que habitualmente tiene derecho, pues también sufren un tipo de escasez y demás, y ahí empiezan a sufrir este tipo de personas mucho más. Una persona que te dice, quédate en casa, ve y haz tus provisiones y tal, pero si tú tienes discapacidad, dependes a veces de alguien que te cuide, claro, de este cuidador que está ahí. Y bueno, oye, este cuidador, y bueno, ¿y de qué se murió? Pues se murió de que el cuidador lo estaba cuidando y no traía cubrebocas, o el cuidador llegaba en transporte público. Entonces estas personas tienen una afectación especial en sus derechos. A eso me refiero. sí, tienen, pues se intensifica pues, esta lesión, ¿no? Esta lesión de sus derechos humanos o este sufrimiento, por decirlo en general, está intensificado dado que tienen pues esta condición especial. Entonces sí podemos hablar, ahorita que estamos hablando de las personas con discapacidad, cómo se ven más afectados que un joven, ¿no? Por ejemplo, he visto yo que los adultos mayores, que ahorita me imagino vas a hablar de ellos, pero dicen, bueno, no, en el Walmart, ¿no? O en cualquier supermercado, no se aceptan adultos mayores, ¿no? No pueden entrar. Se infiere que tienen una persona que no es adulto mayor para que vaya y les haga su súper. Pero, y esa disposición, pues, del centro comercial es en un aspecto de poderlo cuidar, ¿no? De no exponerlo. Pero sí, igual como ponías el ejemplo ahora de la persona con discapacidad, oye, pero ¿y quién va a ir a hacer tu súper? No necesariamente tienes a alguien que lo haga y tú tienes que ir y sí, tu riesgo es mayor dado que tienes una diario no puedo hacer esa palabra, comorbilidad es por la edad. Sin embargo, bueno, entonces están más restringidas estas personas y están más vulnerables, pues estamos hablando de personas vulnerables, están más vulnerables y sí, que igual en todos estos grupos vulnerables que hablaste, las mujeres, que también, bueno, ahorita vamos para allá, los niños, me gusta este lente, Carlos Manuel, con el que estás poniendo qué está pasando en el COVID, justo con estas personas vulnerables, que hoy estemos como haciendo y con ellas recordemos que está pasando eso. Todo el mundo conocemos a alguien que está en ese supuesto, al menos una persona, pero seguro muchas. Entonces, sí es cierto, mi amigo fulano, mi papá, mi abuelo, mi tía, mi vecina, tenemos conocidos, amigos, familiares que están en esas categorías de grupos vulnerables y bien me gusta hoy que estemos pensando en ellos y que le estemos poniendo la lupa o el microscopio a sus vivencias, con este enfoque de pensar en sus derechos humanos, pero la verdad con este enfoque también de pensar qué están viviendo ahora, cómo están, y volvernos sensibles a eso. Me gusta, Carlos Manuel. Muchas gracias. Sí, bueno, inclusive, esto que dices, Yadira, pues nos lleva a reflexionar acerca de una palabra que ha cambiado mucho en la filosofía clásica, que es la dignidad, ¿no? La dignidad
para entender a una persona con discapacidad o para entender cómo es que son afectados estas personas de grupos vulnerables, uno lo primero que tiene que entender es este núcleo duro de lo que llamamos derechos humanos. ¿Por qué hay quien asegura que estos derechos humanos son absolutos? Porque no nada más es decir, bueno, sí, son absolutos, sí, no, no son absolutos, no, bueno, está bien, ¿no? Entonces, uno empieza a, a desgastar las palabras y con las palabras el sentido de las palabras, ¿no? Es como cuando alguien le dice te quiero a alguien y también le dice, no, pues yo amo la Coca-Cola o yo amo el teatro, etcétera. Entonces uno se da cuenta del contenido de las palabras, ¿no? Decir derechos humanos hace un tiempo era algo muy importante. Era algo que ponía a reflexionar acerca de la dignidad. Los derechos humanos son en mucho una respuesta al dolor de la guerra, ¿no? Pero sin duda alguna el tema de la dignidad está puesto en ellos de una manera como tatuada, como algo que no puede ser separado de ellos. No todos los derechos son invulnerables, no todos. No todos los derechos no son protegidos de manera absoluta, como en el caso de los derechos humanos. Hay unos que no lo son así, ¿no? Hay unos, ahora nos parece como decir, bueno, ya todo es derecho humano, ¿no? Ya lo que se mueva es un derecho humano, ¿no? Entonces, el derecho humano a hacer un streaming, el derecho humano a que participen, el derecho humano a ser bonita. A ser bonito, el derecho humano a tomarme un café donde yo quiero, el derecho humano a tener un 20. O sea, no todo es un derecho humano, aunque ahora parezca que sí. Porque no es lo mismo un derecho humano que un derecho importante, o que un derecho bueno, o que un derecho bondadoso, o que un derecho deseable. No. Bueno, los derechos humanos tienen su característica de que tienen el contenido de la dignidad de manera intrínseca, de manera indisoluble. Entonces, lo que uno tiene que responder si uno para entender si algo es un derecho humano, ¿no? Porque aún los grandes expertos se ven en jaque cuando un niño les pregunta, Carlos, ¿cuántos derechos humanos hay? O ¿cuántos derechos humanos hay en México? Bueno, yo reto a cualquier experto a que me conteste esa pregunta, ¿no? Porque ya no los puedo encontrar. ¿Por qué? Porque ya se va perdiendo el sentido, ¿no? La gente, es tanto las luchas políticas de grupos que dicen, yo quiero que sea un derecho humano, esto quiero que sea un derecho humano. Entonces, si de repente el Estado dice, ok, hágase que sea un derecho humano, pues entonces empieza a haber un descontrol. Pero una manera muy buena para distinguir qué es un derecho humano de lo que no lo es su afectación directa a la dignidad. ¿Y qué es la dignidad, Carlos? ¿Qué es la dignidad humana? Bueno, la dignidad humana es algo asociado, un valor, yo diría que es un valor. Es un valor directamente asociado a la persona humana. También ahí, en la dignidad, ha habido muchas definiciones. Desde que empezó a pensarse en dignidad como dignus, en una raíz latina, algunos atribuida a Cicerón en Roma, pero todas las facetas que entendemos de significados de dignidad, en algún momento en la historia tuvieron sentido, ¿no? ¿En algún momento en la historia qué, perdón? Tuvieron sentido estas definiciones, ¿no? Okay. Por ejemplo, si hoy te dijera, mira, la dignidad es algo así como un reconocimiento de excelsitud, dirías, no, pues no me suena, ¿no? O era un cargo público, tampoco me suena, ¿no? O era como un respeto, me suena como algo que me protege,
y como algo como que está ensamblado ahí, ¿no? Dentro de mí, y que lo tengo, ¿no? Y que además sé que es importante, porque cuando alguien lo detiene el alcoholímetro, jamás he oído decir, no, esto afecta a mis derechos administrativos y legales, o afecta el Código Nacional de Procedimientos Penales. No, nadie dice eso. Todo el mundo dice, esto afecta a mis derechos humanos, ¿no? Sí, So, es todo cierto. en diciembre, De cajón, la gente les afecta sabe más, decir eso. ¿no? Pues eso es algo bueno, ¿no, Carlos? Que la gente sepa al menos que Que, hay bueno, algo tienen ahí. asociado que algo les está afectando, ¿no? Ajá, Pero, pero, eso es pero, algo pero, bueno. entonces lo que recurren es a lo máximo, dicen, bueno, los derechos humanos, esto. Entonces, el asociar la dignidad así, bueno, hay personas que han asociado la dignidad ya en un tiempo más para acá directamente a la persona humana. A la Pero persona. también aquí hay un tema, porque no es lo mismo asociarlo al ser humano que asociarlo a la persona humana. Ser humano. Ahorita vamos a hablar de eso. Déjame leo comentarios y vamos a hablar de este tema de por qué es diferente hablar de persona humana y hablar de ser humano. Pensaríamos que son sinónimos, que son iguales, pero no. A ver, vamos a ver ahorita por qué. Aquí nos acompaña Laura Gizán. Hola, Laurita, bienvenida. Miguel Ángel Ortiz Durán dice, están en desigualdad por su... Miguel Ángel está hablando escribió en el momento que estamos hablando de las personas con discapacidad y dice, están en desigualdad por su discapacidad física. El Estado tiene la obligación de darles la protección y proporcionarle los medios básicos de subsistencia. Gracias, Miguel Ángel. Es cierto. Carolina Escobar Segura dice, muy buen tema. Gracias, Caro, por acompañarnos. Alberto Robles Castro dice, no había pensado en todos esos aspectos, en tantas aristas de los derechos humanos que intervienen en una pandemia como esta. No había pensado en los incapacitados. Yo mismo tengo uno en mi familia y no me había puesto a pensar en ello. Gracias, Alberto. Y de eso se trata, Alberto. De eso, precisamente, a mí me pasó lo mismo que a ti. Y ahorita que Carlos Manuel trajo estos ejemplos, que no son ejemplos, es la realidad de qué está pasando con estos grupos vulnerables y cómo los puso ejemplos para hablar de los derechos humanos. Bueno, entramos en esta reflexión y de eso se trata, como, caray, ¿qué está pasando? Sí es cierto. Y entonces estas discusiones que a veces, como decía al principio Carlos Manuel, suenan muy filosóficas, como, no, están tirados, están echándose un café filosófico, eso, pero tienen vínculo directo con la realidad, como tú dices, yo tengo un pariente así, o yo tengo un vecino así, no uno, seguro si haces una lista vas a encontrar 100 personas que conoces con ¿no? Una mujer con este problema de estar en un estado vulnerable, niños, personas con discapacidad, adultos mayores. Seguro, si hacemos una lista y nos sentamos 15 minutos, podemos hacer una lista larga de personas que están en esa situación y bueno, hoy que estamos hablando de COVID y dignidad, cómo se tensionan estos derechos humanos aún más, porque las tensiones siempre han existido, pero estamos en medio de esta crisis y entonces se constriñe más estas diferencias, estas desigualdades, estos temas que les afectan en su dignidad. Y por eso, bueno, ahorita estamos hablando, nos quedamos con Carlos Manuel de hablar de por qué no es lo mismo un ser humano que una persona humana. Y esto como para tener más elementos de pensar qué es esto de la dignidad humana que tienes tú, que me estás oyendo, los derechos humanos que tienes tú, que me estás oyendo. Y es como para que nos llevemos un poco más ideas, tanto de los demás que nos rodean en medio de esta crisis que estamos hablando, y tanto de mí mismo o de mí misma. Así es que, bueno, pues son esos como pequeñas pepitas de oro, porque son pepitas de oro, porque estamos hablando de tu dignidad. Y era por eso decía Carlos Manuel hace rato, bueno, pues no estamos hablando de cacahuates cuando hablamos de la dignidad. Igual no sabemos exactamente definir qué es la dignidad, pero sabemos que no son cacahuates, que es como ese diamante que llevo adentro y que me hace ser persona y que me hace no ser un perro o un árbol o algo así, ¿no? No porque no tengan algo sagrado también el perro y el árbol, pero
el ser humano tiene algo, o la persona humana tiene algo, vamos a ir a eso con Carlos Manuel, y de eso es lo que estamos hablando. Bueno, no, ya leí todos. Vamos, Carlos Manuel, platícanos cuáles son esas diferencias o qué podemos repensar en esos temas de Bueno, ser humano, persona humana. Sin duda alguna, las aportaciones que en la historia se han dado de la filosofía acerca de la dignidad son muy importantes. Todas las corrientes han sido importantes para la construcción de lo que hoy analizamos, de lo que hoy hacemos, ¿no? Precisamente para que hoy se estuviera en esta plática, Yadira platicando con alguien acerca de la dignidad y sus efectos en una pandemia, pues tiene que ver no con el esfuerzo propiamente de los investigadores de hoy, sino que todos nosotros somos producto de mucha gente destacada que se ha puesto a pensar en estas cosas y hemos tenido muchos avances. Entender que muchas de estas cosas no están acabados. Nadie todavía, yo siento que el concepto auténtico de dignidad todavía está en construcción. Tenemos muchas preguntas, como dice Robert Alexi. Para hacer filosofía del derecho, lo que tienes que hacer es hacer preguntas fundamentales y reflexionar sobre ellas. Pero esto también se da en muchas cosas de la filosofía en general. Si tú quieres abordar un tema que te interesa, donde tienes deseos de explorar, tienes que ir como un niño, con esa capacidad de preguntar, sin dar ningún dogma por sentado, claro. Tienes que leer mucho y tener esa capacidad de apertura, como es la universalidad del conocimiento. A veces nos cuesta trabajo leer argumentos que van en contra de lo que pensamos. Nos cuesta trabajo inclusive leer a personas que no nos gustan como piensan. Pero el verdadero científico, no solo del derecho, sino de todas, tiene que ir en busca de la verdad, cualquiera que sea eso que se va a enfrentar. Y esto se da a través de las preguntas. Unas preguntas que tienen que ser fundamentales, relevantes, y de ahí reflexionar acerca de ellas. Una de estas es esta: si la dignidad es ontológica, es decir, está ahí en el ser humano tal cual, per se. Diría Heidegger, ¿no? El ser humano en sí. Digo, no el ser humano, el ser en sí, ¿no? Lo que está ahí, ¿no? Pero tal vez la dignidad sobrepase a eso, tal vez, ¿no? Porque yo creo que puede haber dignidad en alguien antes de nacer, antes de que sea ontológicamente algo. Pero sobre todo puede haber dignidad posterior, es decir, dignidad en la muerte, dignidad en un cadáver, dignidad en un recuerdo. ¿Por qué la gente cuando no encuentra a un desaparecido, lo que quiere es encontrar aunque sea el cadáver? Quiere descansar, quiere encontrar ahí. Por favor, entréguenmelo, aunque sea. Buscan esa situación, ese arraigo. Por supuesto que el tratamiento de un cadáver, no decimos, bueno, tírenlo por ahí, ¿no? Total, ya no es un ser humano, ya no está ahí. No, pensamos que la dignidad tal vez cruce el umbral de la muerte y cruce inclusive para el tratamiento digno de los cadáveres, ¿no? Que también es un problema en el COVID. Porque una persona va y entrega no entrega, o de alguna manera a su familiar, se despide ahí, y luego le entregan una bolsa, o le entregan unas cenizas, que esperemos no estén revueltas, y que además coincida con la persona a la que dejaron. Esto es increíble, o sea, se afecta de una manera increíble pues el sentimiento de las personas.
Entonces, por ahí, pero digamos que la filosofía clásica hay una hegemonía hoy de decir que sí, que la dignidad es algo que está en el ser humano y está ahí. Y habrá otros que piensen que tiene que ver también con una pertenencia a la familia humana. So, no nada más eres tú eres digno porque también es digno el otro y porque perteneces a una familia, no porque seas Carlos Manuel y lo demás no importa. Hay personas que piensan que la dignidad, que tú no puedes afectar la dignidad de una persona sin afectar la tuya propia. Eso es muy interesante de reflexionar, porque eso nos daría pie a pensar de que la dignidad es algo mucho más allá de algo que puede ser contenido en una persona, sino que cruza, ¿no? Que uno se adhiere a esa situación por el hecho de ser humano, pero que también hay una pertenencia a la familia humana y que inclusive puede haber una pertenencia a la creación, porque ya hay en algún momento, en algún punto en donde uno tiene que preguntarse si mi dignidad como ser humano es aparte de las cuestiones ambientales, de las cuestiones del mundo en el que surjo, de muchas cosas más. Es algo muy importante de reflexionar. Pero digamos que para la charla de hoy sería... Ups. Espero que me estén viendo. Avísenme si me están viendo. Creo que se fue Carlos Manuel. Ahorita regresa, es cosa como que se reconecte, pero díganme ustedes, amigos, si me están viendo a mí o si yo soy la que me desconecté. Creo que según yo seguimos transmitiendo, según aquí mi contador. A ver, alguien avísenme si me está viendo, por favor. Hola. Sí, gracias, Tonka. Gracias por decirme que sí me ves. Vamos a esperar que se reconecte Carlos Manuel. Voy a ir haciendo como un pequeño resumen mientras se vuelve a conectar. Y bueno, ¿de qué estamos hablando hoy? De COVID y dignidad y cómo en esta crisis en que estamos metidos todos juntos, no nada más en México, sino en el mundo. Gracias, Ronit. Gracias, Tonka. Ah, eres Tona. Oh, gracias, Tona. Ya vi, pero tienes un nombre extraño. Bueno, pues gracias por estar acá, amigos. Hay muchos abogados, muchos compañeros míos de la facultad. Hay compañeros, hay mucha gente que está acá y bueno, habemos casi solo abogados. Hay uno que otro que no, qué bueno, pero los que he visto que llegan y se quedan son abogados. Muchas gracias. Este tema está bueno, amigos, pero sí es un tema de repente que se pone complejo. Pero es importante cómo en medio de esta crisis, sí, los derechos humanos se ven aún más constreñidos, se ven aún más retados, se ven aún más tensionados. Y teníamos aquí a Carlos Manuel hablándonos bueno, de este tema, de qué está pasando con los derechos humanos en general, ¿sí? Por ejemplo, ponía estos casos, bueno, tengo yo derecho a exigirle a alguien que use cubrebocas, tengo yo derecho de exigirle a alguien que sé que tiene COVID, o vamos a pensar de alguien que es la pareja de alguien que vive con alguien que tiene COVID y que anda en la calle como si nada, o, o no, ok, aquí ya va apareciendo, tengo yo derecho a eso. Y luego estamos hablando también de los derechos humanos de los grupos vulnerables. ¿Qué pasa con las personas que tienen discapacidad, con las personas? Llegaste, amigo. A veces nos hace malas jugadas la tecnología, pero qué bueno que ya llegaste. Estoy aquí haciendo como una recapitulación de lo que nos has platicado, de cómo empezamos a hablar de la dignidad que pasa en medio de esta crisis, y luego hablamos un poco de grupos vulnerables también, como repensando qué están pasando ellos y sus derechos humanos en medio de esta crisis. Y luego nos fuimos a hablar, bueno, ¿y por qué estamos hablando del tema de dignidad? ¿Y qué significa dignidad? ¿Qué significa ser humano? Y cómo esta dignidad puede trascender la vida y la muerte, ¿no? Hablar
de dignidad del embrión, de dignidad del feto, de dignidad de un cadáver, de dignidad ahora de colateral de una familia. Estamos hablando de estas cosas que, bueno, pueden trascender a la persona. Entonces, en eso nos quedamos. Voy a leer comentarios. A ver, aquí me quedé aquí. Tonka dice, y creo también tiene que ver con el comportamiento, o sea, se refiere a la dignidad, gracias Tonka, y así el respeto mismo y hacia los demás. Miguel Ángel Ortiz dice, el cadáver o el cuerpo humano se convierte en un patrimonio que le pertenece al Estado. No, pues no, a mí no me gusta eso, Miguel Ángel. Me opondría totalmente que el cadáver de mi ser querido sea patrimonio del Estado. O sea, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con eso y yo iría a pelear que no estoy de acuerdo con eso, aunque haya una norma ahí que así lo estipule. Pero para mí, por ejemplo, para mí que me siento que se me vulnera mi derecho, iría a pelear y para mí no es admisible, aunque esté en una norma. Y si me dijeran eso, iría a pelear. Por ejemplo, ahorita que dijiste esto, Carlos, que dijiste, ¿qué pasa con las personas que fallecen? Yo tuve el caso de un amigo que falleció y él fue al principio de la pandemia, entonces he visto cómo los lineamientos que han tenido las instituciones públicas y privadas, el Estado en general, con respecto al tema de los cadáveres ha ido cambiando, porque he visto varios casos. Pero estos primeros era como, bueno, guardaban mucho el cuerpo, entonces el cuerpo de mi amigo, pues su familia fue y lo entregó era una institución privada, era un hospital privado, fue y lo llevó y bueno, pues le dijeron, lo vamos a intubar, le dieron sus cosas y bueno, no, obvio, no lo puede ver, no puede estar con él, pues por el tema del COVID. Y entonces pasaron 2 semanas, le informaban todos los días a su familia qué estado guardaba de salud mi amigo y al final un día le hablan por teléfono, le dicen que falleció y entonces lo único que le dicen, bueno, pues no puede, obvio, lo que habían dicho, no puede hacer ningún tipo de ceremonia, ningún tipo de nada. El cuerpo se lo vamos a entregar cremado y pues quizás sea pasado mañana. Nosotros lo vamos a llevar a su casa y duraron en llevarle estas cenizas 15 días, 15 días en entregarle unas cenizas que, como tú bien dices, su familia no sabía si eran verdaderamente cenizas de él o no. No sé, tú asumes que así es, ¿por qué? Pues ahora sí por un acto de fe y por un acto de, esto es muy difícil, ¿no? Muy difícil estarte moviendo, estarte haciendo todo esto. Entonces, muy fuerte. Incluso, ahorita que estamos hablando de dignidad, todo el sistema de los duelos cambió, ¿no? No tienes derecho a hacer tus duelos como antes. Entonces, es muy, muy difícil tanto para la persona que tenía COVID desde el momento en que pues era aislada y no podía ver a nadie, o cuando fallece, bueno, ¿qué pasa con su cuerpo? O los familiares que no pueden tener contacto con él y que este derecho a la información, ya ni siquiera otra cosa, pues era como, no, pues no sé dónde está el cuerpo, no sé, está en fila para ser cremado. Entonces, híjole, todas estas historias son parte de estas tensiones de los derechos humanos que estamos hablando, y esa es una sola arista de las muchas que hemos nada más charpeado aquí. Entonces, está duro, amigos. Cuando nos ponemos a reflexionar sobre esto, vemos, híjole, está grueso, la verdad, está rudo lo que está pasando. Y eso es hablando de ahora sí de lo que está sucediendo gracias al COVID, sin sumarle todo lo que ya había antes, ¿no? Porque eso sigue estando ahí. Voy a acabar de leer comentarios y vamos contigo, Carlos. Entonces dice, a ver, dice aquí Alberto, hablemos del comportamiento de los cuerpos médicos. Hablo de los que tratan mal, pésimo a los más débiles. Ese es de los temas que ya estaban, ¿no? Pero fíjate, Alberto, que ahorita, por ejemplo, el 20% de las personas que han fallecido por COVID son personas que trabajan en hospitales, sean médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, camilleros, personal administrativo. Entonces, ahorita la verdad ellos están en la primera fila. Yo digo, sigue habiendo personas con malas prácticas y eso que está mal, sin duda, pero estas personas ahorita se le están rifando muchísimos, la mayoría, y muchas veces no tienen, o sea, empezaron no teniendo todos los equipos que necesitaban para su protección. Entonces, la verdad, mi reconocimiento ahorita para todas estas personas que
que son profesionales de la salud y que se la están partiendo ahí en primera fila como esa primera línea frente al COVID. Entonces, sí, cierto, Alberto, hay malas prácticas y todo eso, lo reconozco, es real eso. Bueno, ¿qué más, Carlos? ¿De qué más vamos a hablar? Platícanos cómo podemos ir como cerrando, porque ya se nos va acabando el tiempo, que bueno, tenemos otro rato, pero te aviso. No, bueno, lo que sí debe de quedar muy claro es que hoy por hoy la filosofía clásica y en general es algo que ha trasladado a los ordenamientos jurídicos de gran parte de las naciones democráticas y constitucionales, es esta idea de que la dignidad es intrínseca al ser humano, ¿no? Pero también que es inviolable, ¿no? De alguna manera. Entonces, es como un absoluto. Hay algunos absolutos morales que se llaman, y esto tiene que ver con que, digamos, el tema en general de las restricciones de derechos humanos, de los límites y de las intervenciones, de las afectaciones, es un tema que tiene una génesis moral. Es un tema que tiene una génesis ético-moral, porque parte de dos grandes grupos. Uno que piensa que el fin justifica los medios, los utilitaristas y consecuencialistas. Y otro, que es la filosofía clásica, que dice que no, que el fin no siempre justifica los medios, y que hay puntos irreductibles que el Estado no puede tocar. Entonces, esto tiene que entenderse de esa manera antes de entender las afectaciones o los límites de los derechos humanos, los contenidos. Entonces, una vez que uno ha entendido esto, sabe cómo van a interactuar estas colisiones cuando ya empiezan a chocar. Derecho a la vida contra derecho a la educación, por ejemplo, ¿no? Derecho a la libertad de tránsito con derecho a la salud. Todo esto tiene una connotación anterior, que es, ¿acaso el Estado puede decidir por buenas razones violar derechos humanos? Pues nosotros pensamos que no es así. Hay algunos que piensan que sí, que problemas extremos requieren medidas extremas, ¿no? ¿O qué querían? Rapidez o exactitud, ¿no? Entonces, no es así. Hay cuestiones irreductibles en los derechos humanos que no pueden ni están sujetos a ser afectados. Pueden sí ser restringidos o limitados, pero de ninguna manera violados. El punto para explicar esto, bueno, sería muy complejo a nivel normativo, pero con que la gente entienda esta pequeña diferencia, creo que estaría por el momento muy bien, dado que vamos cerrando, pero sí llevar eso. Y la manera en que esto afecta a otros grupos, como por ejemplo adultos mayores, pues también es una manera diferente en que se vive una pandemia como esta siendo un adulto mayor. Y cuando más te dicen, a ver, voy a dar la lista de los que pueden morirse. Ah, está usted, ¿no? O sea, esto es muy, muy complicado para una persona. Veo eso, ¿no? Bueno, y hay otros ahí, ¿no? Pero bueno, este sí. tema de, no, usted tiene más de 60 años, pues... Usted lo vamos a cuidar y lo vamos a tratar muy bien, porque, pues, si quiere, pero además de eso, todo lo que subyace alrededor, personas que quedan marginadas de su familia, porque no pueden verlos, su familia no puede verlos, no puede abrazarlos, no puede estar con ellos. Esta situación de los adultos mayores que de por sí ya estaban marginados, pues sí, son más marginados todavía. El problema, por ejemplo, de quién cuida a los adultos mayores, pues hoy cobra otra dimensión, porque pues también ahora muchos cuidadores
han dejado de asistir, han dejado de ir porque no quieren poner en riesgo también a su familia y demás, y ya no van y cuidan al adulto mayor. Entonces esto también es una manera muy, donde entran en conflicto derechos que existen para ellos, como el derecho a una vida digna, ¿no? El derecho a la libertad, el derecho al sano esparcimiento. Por ejemplo, en Alemania la cuarentena se vivió de un poco de manera diferente, tenían una hora para ir a caminar, por ejemplo, ¿no? En Paraguay se vivió de una manera diferente, porque en Paraguay te ibas y te metían a la cárcel, ¿no? O sea, hay situaciones en donde metieron a la cárcel a alguien por haberse salido al cajero, ¿no? Entonces, y a la cárcel como un delito, un proceso penal. Entonces, hay de maneras a maneras de mandarlo, ¿no? Es diferente como lo ve un Estado federal, como es Alemania, que un Estado que no es federal. Se tomaría el ejemplo de Alemania y cómo el gobierno se reunió con los Länder, que es el equivalente a los gobernadores, y juntos formaron en armonía un solo frente ante la pandemia, ¿no? A veces el latino es un poco distinto, ¿no? Al latino le gusta hacerlo como él quiere, y aunque le salga mal. Aunque le salga mal, pero esa es a su manera. Entonces, esto también es una manera diferente de ver un Estado federal, de un Estado que no lo es. En fin, hay muchas tensiones. Fíjate, Carlos, que ahorita que mencionas a Alemania, en los primeros posicionamientos que dieron los primeros ministros, los presidentes, el líder que sea de estos países, yo estuve pendiente de cómo a ver qué estaban diciendo. Y Angela Merkel, en su rueda de prensa que dio, en su mensaje de Estado que dio a sus ciudadanos, tocó este tema, habló del tema de quedarse en casa y tocó con mucho cuidado el tema de quedarse en casa, porque decía, somos una nación que tiene muy arraigado eso de que te dejaron guardado, ¿no? El tema del muro, de no te puedes brincar, no puedes salir, de la Alemania, la Alemania, ¿qué era? ¿Cómo era la Alemania socialista? Y entonces decía, todo este tema es muy vulnerable para nosotros, es muy delicado decir, no te muevas, no salgas. Y entonces tuvo que limpiarlo, tuvo que hablar de frente del tema, decir, es por el bien de todos, es por esto, no estamos restringiendo derechos, estamos hablando de que tenemos que cuidarnos. Y tuvo que hablar de frente del tema y limpiarlo muy bien, porque no quería que hubiera ese malentendido, ni que surgiera pues ese viejo pero profunda vena ya muy tocada en la dignidad, en los derechos humanos del pueblo alemán. Entonces, aquí se ve cómo también las experiencias que han tenido los países y cómo en esta crisis, cómo toca cosas muy profundas y cómo una vez más en estas horas oscuras, como decías, los pueblos, a través de sus líderes, o no, solo los pueblos, reaccionan de una u otra forma, pueden reaccionar de una manera pues no amable, no padre, ¿no? Como una reaccionar fuerte, reaccionar de una mala manera, y entonces Angela Merkel y su gobierno lo olió al modo que dijo, no, o sea, entonces tuvo que hablar del tema de frente y limpiarlo muy bien. Esto es una cosa y esto es otra, no quiero que se confunda. Lo que estamos protegiendo es la vida, es la salud, y lo que buscamos es esto. Entonces, a mí me pareció este mensaje, pues un mensaje muy transparente, muy horizontal, muy de frente, muy sincero, y lo contrapuse también en una plática que tuvimos aquí que hablamos de autoridad y COVID, lo contrapuse con, bueno, lo que pasó en México, por ejemplo, o en Brasil o otros lugares, donde la autoridad, la verdad, no se portó tan autoridad, pues, ¿no? No venimos aquí, en este espacio no se trata de hablar de eso, pero no se portó tan autoridad o tan líder, más bien, vamos a decir, tan un líder de verdad, tan un líder auténtico. Entonces, me gustó eso y
bueno, aquí lo dejo como ejemplo de qué cosas están pasando con respecto a los derechos humanos y cómo puede también provocar cosas, rencillas viejas que están ahí en el No, tema. bueno, además, bueno, claro, te digo, esto que hizo Angela Merkel con los Länder me pareció extremadamente eh, correcto y demás. En general, creo que muchos de los estados no han querido suspender garantías, cosa que podrían hacer, y que han optado por, sí, un estado de alerta, pero en su gran mayoría ha optado por exhortaciones. Y algunos de nosotros pensábamos, bueno, los exhortan que se queden en casa y yo veo a gente afuera haciendo fiestas y demás, y, 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 y creo que eso es un poco injusto, uno piensa, porque eh, estas personas de repente pueden llegar a saturar también los, los servicios médicos y demás. Creo que la dignidad también implica una conciencia hacia adentro, como lo que hablábamos, ¿no? Una Y si no conciencia hay, de oye, esa. Carlos, ¿y qué pasa si no hay? Y he leído algunos libros que hablan esto como del derecho al mal, ¿no? Hay alguien que le llama así, no sé si has visto este término en los libros de derecho, este, mm, que es, bueno, como la libre determinación de la libertad, pero tengo derecho, por ejemplo, pues, a fumar marihuana, tengo derecho a ser gordo, tengo derecho, ¿no? Pues tengo derecho al mal. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, si yo tengo derecho, ¿tienes alguna opinión de eso o me estoy metiendo en No, varas de... bueno, yo creo que al final, claro, esta disyuntiva entre el bien y el mal es algo con lo que Kant definió mucho el término de dignidad, como una persona capaz de distinguir entre el bien y el mal. Claro, al pobre Kant le han dado muchas interpretaciones, se las seguirán dando, pero sin duda es una autoridad. Yo hay algunas cosas que pienso como él y otras cosas que no tanto, pero sí lo veo en un contexto de lo que Kant era cuando escribió, y a veces se pierde un poco ese tema, pero sin duda alguna habla de una persona racional capaz de decidir entre lo bueno y lo malo como parte de la naturaleza humana, ¿no? Pero bueno, en fin, también quiero decirte, antes de terminar un poco la charla, una gran diferencia que hay para saber si me están violando mis derechos humanos o no. La manera en que se entiende algo. Bueno, tenemos dos tipos de normas. Un tipo de normas que son normas regla, que son del todo o nada. Esto se tiene que cumplir del todo o nada. Esto lo digo desde la teoría de Robert Alexy y Ronald Dworkin, que para mí me han construido mucho en lo que soy como abogado o como estudiador del derecho, ¿no? O por lo menos lector de derecho, ¿no? Bueno, ya te fuiste muy allá, ¿no? Ya. Pero, pero, pero al final del día, estos autores han construido mucho mi criterio y ellos afortunadamente no han construido nada más el mío, sino el de muchas supremas cortes de todo el mundo. Entonces, hoy por hoy, casi en la mayoría de las cortes de todo el mundo, esta diferencia sustancial entre norma regla y norma principio es común, es algo que los jueces cada vez entienden mejor. Eh, esta, esta idea, para que la gente lo sepa de una manera abreviada, es, hay normas que dictan que algo debe de realizarse, pero esto debe de ser realizado de manera definitiva. Por ejemplo, si a usted nadie lo puede detener de manera arbitraria y decir, bueno, lo detengo de manera arbitraria, pero hay razones, ¿no? Puedo detenerlo un poco, es que mira, casi ya se me iba y entonces lo puedo detener de esta manera. No, esa es una norma fundamental, tipo regla, es decir, definitiva. No puedes detener a alguien de manera arbitraria. ¿A alguien lo puedes torturar? Bueno, es que, mira, velo bien, se lo merecían. O es que si no lo torturo, no me iba a decir dónde estaba el otro. Entonces, ¿puedo torturar a alguien? No, no puedo torturar.
Esta es una regla definitiva. Pero hay otras que son normas con una textura más abierta, que son mucho de la estructura normativa que guardan los derechos humanos, a las que se les llama principio, y que son órdenes optimizables. Es decir, está el derecho a la salud, es una orden optimizable. Es una orden, sí, no deja de ser una orden, pero es una orden optimizable, que se puede hacer de un cumplimiento gradual, y los teóricos han enfatizado muy bien cómo debe de hacerse ese cumplimiento, si tiene que hacerse en la medida de las posibilidades jurídicas y de las posibilidades fácticas. De esa manera tú tienes dos tipos de normas. Unas normas que son definitivas y otras que son de cumplimiento gradual o optimizable. Y entender los derechos humanos de esa manera ayuda mucho. Ayuda mucho porque entiendes que el Estado está mandatado a cubrir estos derechos, pero tienen una textura abierta, ¿no? Que no es de ninguna manera una manera en que se escape el derecho, ¿no? O sea, es tan abierto que se convierte en vaguedad y como pretexto para no cumplirse. No. Para que esto no se dé, hay muchos investigadores o estudiosos del derecho que seguimos trabajando en afinar ese tipo de cosas desde nuestras trincheras. Hoy por hoy hay mucha gente que está estudiando la normatividad de los derechos humanos y iremos avanzando. Ronald Dworkin y Robert Alexy han puesto piedras miliares para hacer esto, pero hay que seguirlo avanzando todavía. Entonces, el estudio de los límites de los derechos humanos, también hay unos ciertos límites a los límites, ¿no? Por ejemplo, el contenido esencial de los derechos. Tú no puedes llevarte el contenido esencial del derecho a la salud. No, tienes que respetar. O el contenido esencial del derecho a la libertad. O el contenido esencial del derecho a la vida. No puedes. El contenido esencial lo tienes que proteger. Y por el otro lado está el límite del principio de razonabilidad o el principio de proporcionalidad, como se le conoce más. Este principio tiene 3 subprincipios en su operación, que el operador jurídico está mandatado a observar que la medida, que haya una relación entre fin y medida, principio de adecuación o de idoneidad, que esto sea idóneo, ¿no? Bueno, acabé con el COVID, pero maté al 30% de la población, pero los maté el COVID, ¿no? Lo desintegré. No, bueno, o sea, la medida tiene que ser idónea, ¿no? O el tema de vacunas, o el tema de atención. O sea, estos temas son muy interesantes, pero tiene que pasar un examen de idoneidad. Luego tienen que pasar un examen de necesidad, que es como un examen básicamente de eficiencia, ¿no? Que esta medida sea la menos restringible de mis derechos en comparación a otras medidas, ¿no? Que esta medida que me hacen sea menos restringible que otras posibles medidas que se puedan tomar. Y tercero, el tercer principio que debe de pasar la medida es el principio de proporcionalidad en sentido estricto, ¿no? O principio de razonabilidad, que es analizar los costos-beneficios de la decisión que tomaré. Ajá. Y estos tienen que darme esa proporción de, pues, que sea la menos invasiva de mis derechos. Esto, digamos que es algo como que se puede explicar mucho más, pero que quiero que la gente se lleve consigo para saber, bueno, no es algo instantáneo el decir, ¿me violan mi derecho o no me lo violan? Por ejemplo, en Alemania hubo una marcha que iban a protestar sobre de algo. Entonces el gobierno alemán les dijo, a ver, ustedes se me regresan. Oye, pero traemos cubrebocas y ustedes se me regresan y punto, porque ahorita estamos en que ustedes no salgan. Lo impugnaron en la corte. Y la corte dijo, si salieran, llevaban sana distancia, llevaban cubrebocas y demás, no tenías por qué afectar el derecho a la protesta. Entonces es una de las maneras de entender las cosas, ¿no? Y ojalá pues la gente
en esta charla se ha llevado como una primera aproximación de algunos puntos que en conclusión yo quisiera decir. Primero, la dignidad es algo que es inviolable, es un núcleo irreductible, es fundamento y fuente de los derechos humanos. Eh, Dos, el COVID es una situación, desgraciadamente, de una alarma máxima, va a ser un parangón para los que hemos vivido y estamos viviendo esta pandemia. La forma en que hemos vivido cambiará, la manera en que entendemos los derechos humanos y la justicia y el acceso a la justicia va a cambiar también. Necesitamos que el Estado de Derecho, como dicen por ahí, no esté en cuarentena, ¿no? Y el principio de proporcionalidad es una clave fundamental para la no afectación de la dignidad en los derechos humanos y el COVID. Pues muchas gracias, Carlos. Eso es un gran resumen, en esta plática tocamos todos esos temas y de verdad que bueno, ahí está, amigos, ahí está un tema de tesis de doctorado. Esos son temas maravillosos, pero tienen que ver contigo, con tu dignidad, con tu oír, con lo que estamos viviendo en la crisis, con cómo están cambiando las cosas. Yo te agradezco mucho, Carlos, pues esta plática que estuvo llena de ejemplos, que estuvo llena de referencias a cómo nos sentimos y que nos compartiste algunas herramientas para distinguir qué es un derecho fundamental o qué es un derecho norma contra un derecho que, bueno, pues no, es un derecho principio y estos temas que usamos nosotros los abogados, pero que tienen que ver con nuestro día a día, que tienen que ver con estos límites a las autoridades, que tienen que ver con estas cosas que, como bien dijiste ahorita, me dejaste pensando, van a cambiar, cómo esta crisis va a ser, yo había pensado en eso, digo aquí todos los días, está cambiando todo, pero no había pensado que esto que dijiste, va a cambiar el sistema de administración de justicia, va a cambiar también todo eso, entonces está fuerte, me quedo con eso y le voy a dar vueltas, Carlos. Muchas gracias. Voy a leer aquí unos comentarios antes de irnos. A ver dónde me quedé. Ronit, dice Ronit, es aquí donde entra, no sé, como nación, la conciencia, la responsabilidad, la empatía, ¿no? Digo, sobre todo hablando de dignidad, digo, el Juan Pueblo tiene que salir a laborar, pero sí con responsabilidad, que nos ha faltado en México. Aquí, gracias, Ronit. Sí, Ronit estaba hablando de cuando decíamos, bueno, que asumíamos que las personas somos razonables y somos conscientes, ¿no? Entonces, pues sí, eso quisiéramos, Ronit. Y Liz Nelly dice, saludos, Liz, gracias, amiga, gracias por estar acá. Ariadna Rodríguez dice, nuestra cultura no ayuda, no hay civismo y respeto por el otro. Esperamos se genere más conciencia en la sociedad y el criterio se amplíe en temas emergentes como es el COVID. Saludos. Gracias, Ariadna. Como ven, aquí veo un hilo conductor que nos preocupa a todos, que es de la conciencia, ¿no? Que, ok, sí hay dignidad humana, pero de repente no vemos esa razonabilidad y esa conciencia en el prójimo. Y bueno, pues ahí está. Tonka dice, gracias a ambos por estos temas, muchas cosas para la reflexión y el estudio. Gracias, Tona, amigo. Ariadna dice, felicidades por tocar este tema tan contradictorio sobre los derechos y obligaciones de la ciudadanía. Gracias, Ariadna, por venir acá con nosotros. Gracias por quedarse estos temas, amigas y amigos. A veces hablamos de temas aquí como de las mamás o de hacer ejercicio, ¿no? O de ayer que tuvimos una doctora y hablamos de temas de salud, y hoy estamos hablando de temas de derechos humanos, de dignidad humana, y bueno, pues qué bueno que les interesan estos temas y me encanta leerlos, y como sí, le decía yo a Carlos, a veces hablamos de estos temas muy prácticos y damos estrategias, y a veces hay temas como este, que le dije a Carlos, te invité a ti, porque como que expanden la mente y nos hacen reflexionar, y bueno, pues
leer sus comentarios me motiva mucho porque veo que sí reflexionamos juntos y eso me encanta. Muchas gracias. Gracias por quedarse, gracias por compartir y por comentar. Dice Ronnie, gracias, Lick, saludos. Gracias, mi Ronnie, por quedar acá. Y bueno, pues así vamos cerrando hoy. Mi Carlos, ¿cómo te despides? Bueno, finalmente, algo que quedaba, que hay varias cosas que quedan en el tintero, pero para mí transmitirles un poco de las ideas de cómo los abogados vemos esta pandemia, ¿no? Como tantas y tantas cosas que afectan. Así como un médico ve a alguien y de inmediato diagnostica algunos puntos, pues también los abogados vemos en muchas cosas estas tensiones en las afectaciones en los derechos humanos. Hubo cosas que quedaron y que me hubiera podido gustar mucho platicar con Yadira, como la violencia familiar en la mujer debido al encierro, el hecho de no tener estos refugios que antes se contaban y que ahora las mandaron a casa, pero ahora tienen que estar ahí, entonces es un tema muy complicado. El tema de los niños que están siendo debatido en guardia y custodia, o que comparten, o que lamentablemente no pueden estar con los dos padres, cómo sufren este tipo de cosas en un ambiente de COVID, y otros temas más relacionados. Bueno, son temas que quedan ahí y que les invito a que los reflexionen. Y bueno, también les invito a que saquen algo provechoso. Si algo nos ha enseñado la historia desde el cilindro de Ciro, 500 años antes de Cristo, de los derechos humanos, pasando por múltiples declaraciones de derechos humanos, es que el poder, la economía y la dignidad siempre entran en conflicto, pero que todas las crisis nos han llevado a algo mejor. Entonces, yo estoy seguro de que esto va a ayudarnos a algo mejor como sociedad, y los invito a explorar esta noche oscura de ustedes en la pandemia para salir mucho mejores en su vida cotidiana, en su vida diaria. Recuerden ser dignos y firmes, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Gracias por este mensaje de esperanza y por este cierre de recuerden ser dignos y firmes. Muchas gracias. Te agradezco mucho tu presencia acá. Te agradezco tu calidez, tu generosidad de venir acá, que vengas y compartas tu expertise acá con nosotros. Muchas, muchas gracias, Carlos. Esperemos que no sea la última vez que estés por acá. Muchas gracias. Y bueno, así nos despedimos, amigos. Este fue una entrevista más de las 100 expertas y expertos para hablar del tema de la crisis y el mundo post-COVID. Hoy tuvimos al abogado Carlos Manuel Acuña hablando del tema de COVID y dignidad, las tensiones en los derechos humanos. Les mando un abrazo, hoy es viernes, nos vemos hasta el lunes. Entonces, bueno, pues acá los espero. Tenemos muchos, muchos temas muy buenos. Así es que no se pierdan. Si les gustó estas entrevistas, por favor, síganme, denle seguir a esta página y pónganme ahí sus comentarios. Les mando un beso. Gracias, Carlos. Gracias, amigos. Nos vemos el lunes. Adiós.